Hey, hola, ¿qué tal? Mi nombre es David y ya estamos de vuelta una vez más. Bueno, espero que estén muy bien, yo estoy muy contento de estar una vez más acá con ustedes. En esta ocasión les traigo uno de los cantantes favoritos del canal. Estamos hablando acerca de Dimash Kudaibergen nuevamente, pero en esta ocasión con una presentación con una persona muy reconocida en el canto clásico. Estamos hablando acerca de Plácido Domingo. Recuerden que voy a hacer varias pausas para evitar tener problemas con derechos de autor, así pues sin más vamos a comenzar. Perfección, perfección, sublime, Dios bendito, la serenidad con la cual Dimash está cantando acá, tan profesional, tan técnico, Dios bendito, es perfecto su canto. No hay palabras para decirlo acá, su vibrato, su colocación, sencillamente de otro mundo. Me encanta todo. Sencillamente perfecto. Parece como que si estuviera, no sé, 40 años en el medio, 40 años cantando con esta técnica. Dios bendito, es sublime, es maravilloso. La resonancia que te diré, o sea, cómo coloca de tal forma su color oscuro, pero cuando él sube usando su, por ejemplo, su voz mixta, o sea, voz de pecho completa acá, pero cuando canta con su voz mixta, o sea, puede tener su voz de cabeza tantos colores, tantos matices en su voz, pero acá se escucha tan bien, tan clásico, no se escucha forzado, es sencillamente maravilloso, es un deleite al oído, es puro arte. La dinámica acá. ¿Cómo bajó el volumen? Uh, uh, uh. Perfecto, perfección, esto es maravilloso, esto es... ¡Qué hermoso sonido acá! Ambas voces, el porte para interpretar esto es... Dios, no tengo palabras para describir esto, esto es magnífico, esto es arte puro. Ese si bemol 4 que alcanza Dimash acá, con un control de dinámica no tan fortísimo, me parece a mí algo tan hermoso. Al oído es un deleite sublime lo que estoy escuchando acá. El control que tiene con los volúmenes Dimash es obviamente Plácido, pues es... mm, no hay palabras, ¿verdad? Ya es que es bastante reconocido él en toda la historia, la trayectoria, pero Dimash, falleciendo tan joven.
Decreciendo ahí. Me encanta cuando sube bastante de Dimash, pero el control de la dinámica no es tan fuerte, no está aumentando, no está dando de ultra mega proyección como tal, sino que mantiene un volumen tan bonito, que es un matiz tan disfrutable y le da una impresión. O sea, todos los cambios de matices acá hacen que esto suene tan maravilloso. No es simplemente venir, soy un super cantante y voy a darle con todo el volumen del mundo. No, o sea, es una clase magistral de matices acá que estoy escuchando, sencillamente maravilloso. Lo- No. Oh, por Dios. ¿Qué clase magistral de arte hemos escuchado acá? Uf, padre. Y vieron al final varias cosas. Ambos apoyando con sus cuerpos. O sea, ni una sola tensión, nada. Es sobrenatural lo que acabo de escuchar, porque es muy difícil, es muy difícil. Es muy fácil ingresar aquí y decir, oh, esto es increíble y todo. Porque hacerlo es... Por eso es mi admiración. Cómo la serenidad con sus brazos, cómo proyectaban con sus brazos y cómo se quedaban viendo uno al otro. Dimash, obviamente, en señal de respeto al gran artista que es Plácido Domingo, pero a la vez Plácido viendo a Dimash y respetando, reconociendo su gran talento. O sea, muchos haters podrán decir, oh, no, eso y lo otro, pero de verdad, gente que está en el medio cantando con Dimash, siendo tan joven, es un claro ejemplo de superación, de Dios, que hoy en día podemos reconocer aún voces que valgan la pena. Esta presentación ha sido perfecta, de inicio a final. No ha habido nada, todo ha sido maravilloso, todo ha sido perfecto. Un Dios bendito, por favor, es que ha sido tan... Y mire, Dimash no necesita de whistles, no necesita de notas extremadamente altas para venir a transformar lo que estás escuchando en ese momento y decir, wow, esto se siente tan bien escuchar sus voces. No necesitas notas extremadamente altas para llegar al alma, para hacerte sentir que lo que estás escuchando merece la pena. Y creo que es súper aplaudible, porque miren las cosas que ha logrado, el reconocimiento, el respeto que se ha ganado este chico por, o sea, sí que nació con un talento sobrenatural, pero a la vez este tipo de música, este tipo de canto, lo que hace es demostrar su técnica tan precisa, tan pulida. No, mi mayor admiración para Dimash. Ha sido una presentación que la he disfrutado al máximo. Ustedes me pueden dejar en la caja de comentarios qué es lo que piensan acerca de esta presentación, si les ha gustado o no les ha gustado. Si no estoy mal, lo más alto acá fue un Si bemol 4, pero con eso bastó para volarme la cabeza. Gracias por ver este video, yo soy David y nos vemos hasta la próxima.